12 de Hebreos, de esta carta a los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, hermanos, y vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. ¿Cuántos dicen amén? Así que dime gloria a Dios cuando estemos ahí. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí donde estás, cierra tus ojos, dile conmigo al Señor: gracias, Padre bendito, te damos en esta tarde, Señor, porque nos permites escuchar palabra de Dios. Hoy pon esos oídos prestos a escuchar tu palabra. Hoy pon ese corazón sensible a que escuche tu palabra, Señor. Hoy pon en mi vida, Señor, esas palabras, Señor, para que tu iglesia, para que mi vida, Señor, sea edificada por medio de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, no solamente llevarnos esta palabra a nuestro hogar, sino que también podamos ponerla por obra, por práctica, y enseñarla a aquellas generaciones también que vienen por delante, Padre bendito, y que también, Señor, te demos siempre las gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos muestras, y aún también por las exhortaciones, Señor, por aquellos quizás regaños, Señor, que de repente nos pones como seres humanos, Padre bendito, pero sabemos que todo lo haces por nuestro bien, Señor, porque un padre que reprende a su hijo lo hace porque lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, amén. Y hermano, paz de Cristo, paz de Cristo, iglesia. Podemos observar, amado hermano, que aquí en la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, nos está exhortando a cada uno de nosotros a vivir una vida cristiana, una vida de ser un seguidor de Cristo, una vida de buscar ser un imitador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vivirla como una carrera en la que tenemos que correr con fe, con paciencia y con perseverancia, hermano. Con fe, con paciencia y con perseverancia, iglesia. Y es que en medida de que esa carrera que necesitamos nosotros como hijos de Dios correr con fe, con paciencia y con perseverancia, pues tenemos que también nosotros buscar la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa santidad es la que nos va a llevar a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el autor de Hebreos dice que cada uno de nosotros se despoje de todo peso, de toda carga, de todo pecado que nos asedia, fijando la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, mi amado hermano, desde el momento en que tú elegiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, has iniciado una carrera rumbo a la salvación, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O hay alguien que acaso se quiera quedar aquí en la tierra a vivir? Si el Señor viene hoy, hermano, aleluya, hermanos. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Entonces,
Si el Señor nos ha prometido tan grande regalo como la salvación, hermano, ¿por qué es que el ser humano aún no ha entendido, no ha comprendido o sigue justificando para no buscar a Dios de todo corazón? Filas y filas que se hacen en conciertos donde no está el Señor, y a veces a la iglesia no se hace ni la fila, hermanos. La humanidad tiene que entender que el propósito de nuestro Dios para cada uno de nosotros es que tú y yo, que todos los que nos rodean sean salvos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, hermano, cada uno de nosotros va a iniciar una carrera, hermanos. Una carrera que cada uno de ustedes tiene que correr. Una carrera que va a ser muy distinta a la que es de la carrera de tu hermano, o que va a ser muy distinta a la carrera que yo tengo que realizar. Porque mi camino, el camino que Dios designó para mí, es muy distinto al tuyo. Es muy distinto al de tu hermano. Aunque el objetivo es el mismo, aunque la meta es la misma, llegar al cielo con el Señor, lograr esa salvación, el proceso por el cual el Señor nos lleva a cada uno de nosotros es distinto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de esas carreras, hermano, que cada uno de ustedes lleva en su vida personal, puede haber similitudes, puede haber pruebas, puede haber luchas, puede haber adversidades, puede haber batallas, pero la meta sigue siendo la misma, hermano. Llegar al cielo con Él, disfrutar de una vida eterna junto a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan eso? Cantamos, ven, 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 Señor. ¿Verdad? Porque anhelamos estar, que Él venga por su iglesia, que venga por su iglesia sin mancha, sin arruga, y nos lleve allá a vivir una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano mío, esa carrera en donde hay obstáculos, luchas, pruebas, batallas, esa carrera que inicia en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, hermano, tenemos que ser claros, tenemos que ser conscientes, hermano, de que seguir a Cristo no es fácil, hermano, pero no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Permanecer firme en la fe no es fácil, mi hermano, pero no es imposible. Alcanzar la estatura del varón perfecto que nos dice la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, no es fácil, pero no es imposible, mi hermano. Llegar allá al cielo con nuestra salvación, con nuestra eternidad, con el Señor Jesucristo, no es fácil, mi hermano, pero no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita fe, paciencia y perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice, Marcos 16, que aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que creyere. ¿De qué nos está hablando, hermano? De fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Amén o a ver. ¿Tenemos fe en Dios, iglesia? La palabra nos dice ahí en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué se necesita, hermano? Paciencia. Y la palabra también nos dice ahí en Mateo 24:13, hermanos,
que más que el que persevere hasta el fin, este será salvo, iglesia. Fe, paciencia y perseverancia durante la carrera que tenemos que correr nos llevará hasta el objetivo final, que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿O hay alguien que aquí ya no quiera ser salvo? Porque dentro de nuestra carrera, en esas luchas, en esas pruebas, en esos obstáculos, hermano, muchas veces a nuestra vida llega el sentir de arrojar la toalla, de retroceder, de volver al mundo, de retirarse de la pelea, de dejar de congregarse. ¿Cuántas sillas hoy no hay aquí vacías? De dejar de servirle, de dejar de buscarle. ¿Cuánto hace que no oras? ¿Cuánto hace que no lees su palabra? De dejar de adorarle, de exaltarle. Aquí estábamos reunidos adorando hace un momento y glorificándole, pero había alguien que no lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces hemos dejado de perdonar y de pedir perdón? ¿Cuántas veces hemos dejado de ayudar, hermano, al necesitado? ¿Cuántas veces hemos dejado de predicar las buenas nuevas de Jesús? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, hermano, pero ya no lo predicamos. ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a la célula, hermano? ¿Cuántas veces hemos dejado de venir a la escuela dominical, mi hermano? Y etcétera, 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 hermano. Y muchas veces ha sido a consecuencia de que durante la carrera que tienes que recorrer, mi hermano, ha habido luchas, pruebas, batallas, dudas, obstáculos. Pero hoy la palabra de Dios nos dice: ten fe, ten paciencia y persevera. Persiste, continúa, prosigue hacia la meta, insiste, empeñate, permanece, mantente, obstínate, pero no te rindas. Por lo tanto, para el cristiano, para el corredor, para el Hijo de Dios, en medio de esta carrera que llevamos cada uno de nosotros rumbo a la salvación, está estrictamente prohibido rendirse, hermano. ¿O alguien aquí ya quiere arrojar la toalla? ¿Alguien aquí ya quiere decir al Señor: ¿sabes qué, Señor? Mejor me regreso a donde estaba. Mejor ya no sigo sirviendo a tu obra, mejor ya no sigo buscándote, mejor ya no ayudo, mejor ya no sirvo, mejor ya no predico tus buenas nuevas y me regreso atrás, porque esta carrera que me lleva rumbo a la salvación no es para mí. ¿Alguien ha pasado esa circunstancia? ¿Alguien está pasando en este momento en su pensar, en su corazón, en su alma, decir: ¿sabes qué, Señor? Me rindo? Pero hoy el Señor nos dice: ten fe, ten paciencia y persevera, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y queda prohibido rendirse. Dile al hermano que tienes a tu lado: queda prohibido rendirse, ¿eh? Y dormirse también, dile. Hasta rimó. También dile al que tienes atrás, porque siento que el de atrás no escuchó. A ver. Y le queda prohibido
rendirse y dormirse. Bueno, esas son muchas carreras. Queda prohibido rendirse, hermano. Queda prohibido decir, ya no más, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque pregunto nuevamente, hermano, ¿cuántos queremos llegar al cielo? Hijo, no sé, hermano, no los veo convencidos, hermano. ¿Cuántos quieren esa salvación? ¿Cuántos quieren estar cara a cara con nuestro Señor? ¿Cuántos quieren adorarle por la eternidad? Aleluya, hermano. Entonces queda prohibido, hermano, rendirse. Y eso lo vamos a lograr con fe, con paciencia y con perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, mi amado hermano, nosotros hemos visto ahí que en la palabra de Dios acabamos de leer, ¿verdad?, que todo lo que el Señor Jesús hizo en esta vida, que toda la obra del Señor Jesús, pues requiere nuestro esfuerzo, requiere nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, hermanos. Imagínate a nuestro Señor Jesús diciendo, no, yo no voy a morir por esos discípulos. Me negaron, uno me traicionó. Imagínense, el Señor Jesús rindiéndose de su objetivo. Pero nosotros no vamos a demostrar también, así como el Señor Jesús, que hay debilidad, porque la fortaleza viene para cada uno de nosotros de parte de Dios. Cuando dicen amén. Entonces, no nos rindamos de ser así como Jesús, amén, y de hacer la obra que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a hacer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, observe con atención el versículo que estábamos leyendo de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Observe con atención y mire que el autor de Hebreos comienza diciendo que tenemos en derredor, o sea, a nuestro alrededor, en pocas palabras, una nube de testigos, hermano. Amén. Dice, tenemos en derredor una nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos, iglesia? Esos testigos que habla el libro de Hebreos en un capítulo anterior, en el capítulo 11, nos habla de esos héroes de la fe, de esos héroes que dieron testimonio, hermanos, de que con fe, con paciencia y con perseverancia se puede alcanzar la salvación, hermano. Esos son los héroes de la fe. Esa es una nube de testigos de lo que habla la palabra, que durante su tiempo que estuvieron ellos aquí en la tierra, así como tú y yo lo estamos actualmente, ellos demostraron lo que significa vivir una vida de fe, una vida de paciencia, una vida de perseverancia, una vida de búsqueda de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para poder hoy llegar hasta su presencia, hermanos, hasta donde se encuentra Él allá en el cielo, hermanos. Ellos son testigos de Dios, hermano. Son un vivo testimonio de que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, sí se puede, hermano. Y de que está prohibido que te rindas. Ellos no se rindieron, ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron fieles, ellos se mantuvieron obedeciendo la palabra de Dios y hoy están con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así, hermano, también nosotros tenemos que entregarnos, hermano, a esa tarea de también ser testigos fieles de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que tu hermano que está a tu lado,
A pesar de que tengas luchas, pruebas, batallas, obstáculos en tu vida, hermano. El hermano que está a tu lado, hermano. La gente que nos rodea, tu vecino, tu familia, vea y observe que tú eres un testigo fiel. De que creemos en el Dios de lo imposible, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En que creemos en que hay una salvación preparada para todo aquel que le cree. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada nuestro pastor hacía la pregunta, hermanos, ¿cuántos hoy están pasando pruebas y luchas? Levante su mano. ¿Cuántos hoy estamos pasando pruebas y luchas? Enfermedad, angustia, finanzas, alguna, a lo mejor estás cabizbajo, alguna enfermedad espiritual, a lo mejor estás pasando por un obstáculo, un conflicto en la familia, un conflicto en algún hermano de la iglesia, hermanos. El pastor decía, ¿cuántos están pasando alguna situación así? Y levantaba la mano la iglesia. Y decía nuestro pastor, pues te felicito. Porque eso es evidencia y muestra, hermano, de que estás corriendo la carrera de la fe. Y que vas rumbo a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Créeme que si no estás pasando luchas, adversidades, pues dale gloria a Dios también. Pero de que van a llegar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente van a llegar a tu vida personal, sino que también van a llegar a tu vida por el simple hecho de creer y aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos, cada uno de ellos tenía sus luchas, sus pruebas, sus adversidades, sus obstáculos en medio de esa carrera, pero eran situaciones personales. Pero en el momento en que reconocieron al Señor como su Maestro, como su Salvador, también vivieron otras pruebas dentro de esa carrera, otros obstáculos, en donde incluso estuvieron a punto, o si no es que murieron, creyendo en las promesas de Dios, hermano. Muchos de los primeros cristianos, hermano, murieron a causa de no negarlo a Él, a causa de seguir defendiendo la fe que tenían en Jesús. Y hoy, en este día, ellos también van a alcanzar la salvación, hermanos. Porque tuvieron fe, fueron pacientes y fueron perseverantes, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿cuántos se quieren entregar a esa tarea de ser testigos fieles? ¿Cuántos se quieren entregar a esa tarea de ser testigos fieles? ¿O ya arrojaron la toalla? Porque apenas va la introducción, hermano, aquí ahorita. Aquí dice, termina introducción. Aquí dice. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y, hermano, el problema cuando en tu pensar, en tu situación personal que estás atravesando, llega esta situación en la que dices, no puedo más, no, ya para qué. Llega ese desánimo, llegan esas pruebas y luchas donde dices, no, Señor. Muchas veces, hermano, todo eso llega porque nosotros nos hemos vuelto blandos, hermano, y nos hemos vuelto conformistas, hermano. Queremos maquillar, hermano, lo malo que este mundo nos ofrece y lo queremos llamar bueno, hermano. Hay muchas iglesias donde han permitido muchas cosas. Tú puedes buscar una iglesia en Querétaro y ya hay muchísimas ya iglesias donde te van a predicar la palabra de Dios, donde te van a enseñar de la palabra de Dios. Pero quizá por esas cosas que han permitido que entren, la presencia de Dios no está en ese lugar. Y así puede pasar para nuestra vida. El pecado, hermano, nos asedia, dice el versículo de Hebreos 12:1.
El pecado nos asedia, la maldad nos asedia, el pecado sobreabunda allá afuera. Pero más grande que el pecado, abunda la gracia de Dios. De hecho, el versículo dice así: como abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, el pecado abunda, hermanos, es una realidad. Pero más grande que el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios entonces nos exhorta a que precisamente nosotros nos despojemos de eso que nos está dañando, de eso que a veces dejamos entrar a nuestros hogares, de eso que dejamos entrar a nuestras familias, de eso que dejamos entrar a la iglesia, hermano. De eso que a veces arropamos, de eso que maquillamos, de eso que queremos hacer que parezca bueno. Y por el contrario, que seamos valientes, que seamos osados ante los retos, que le enfrentemos las luchas, las pruebas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de todas esas circunstancias, en medio de ese pecado que nos asedia, en medio de esa situación difícil que estás atravesando, no pierdas la fe, no pierdas la paciencia y no dejes de ser perseverante. Y dice también el versículo: poniendo nuestra mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Nuestra mirada entonces debe estar fija ¿en quién, hermano? En el pastor. Nuestra mirada debe estar fija en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mi hermano, es que en verdad cuando hay retos, pruebas, luchas, de verdad, hermano, a veces lo primero que no queremos saber ya es del Señor. Nuestra mirada prefiere ver otras cosas que al Señor Jesús, hermano. Y, amado hermano, a veces pensamos que algunos de los retos que llegan a nuestra vida, en esta carrera que llevamos rumbo a la salvación, hermano, algunos de las pruebas que Dios nos pone como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por un enfermo, hermanos, y que éste sane, lo vemos como un reto grandísimo, ¿no? Digo, es que si oro y se muere, es que si oro por él y en vez de sanar, se enferma más. Hermano, orar por un enfermo y que éste sane, eso no es prueba, eso no es lucha, eso no es reto. En su nombre se puede y todo es posible al que cree. ¿Cuántos dicen amén? Echar fuera un demonio, hermano, eso no es prueba, eso no es lucha, eso no es reto. Es fácil en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? En su nombre echaremos fuera demonios. Lo difícil, hermano, la lucha y la prueba, el reto, lo complejo es verdaderamente conmigo mismo. Lo difícil, lo complicado, la lucha y la prueba es contigo mismo, iglesia. Con tu carne, con tu chuleta. Y Pablo se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, hermano. Nuestra carne, nuestra lucha es de nuestro espíritu contra la carne. Y les exhortó
a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Y en medio de esta lucha, si tú te rindes, si tú pierdes la fe, si tú pierdes la paciencia, si tú dejas de perseverar, entonces le vas a dar rienda suelta a la carne, hermano. Vas a caer entonces en lo profano nuevamente y vas a abrir las puertas al enemigo, que el Señor lo reprenda. Por lo tanto, hermano, ante las luchas, ante los retos, ante las dificultades de tu carne, no te rindas. Ten fe, ten paciencia, persevera y pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, volviendo a esta nube de testigos que dice la palabra de Dios que existen en nuestro derredor, ¿verdad? Cuando yo leo la palabra de Dios y veo que habla de esa nube de testigos, hermano, ¿sabe cómo me siento yo? Yo me siento que en medio de esas luchas y de esas pruebas que yo tengo, hermano, de esos retos que hay en mi vida personal, en medio de esa carrera en la que me encuentro, hermano, me siento, cuando la palabra de Dios habla de esa nube de testigos, me siento como si yo estuviera en una pista a punto de correr los 400 metros planos, hermano. Y en medio de esa circunstancia, en las gradas, observo a aquellos que fueron testigos, aquellos que permanecieron fieles, aquellos que no se rindieron, aquellos que aunque pecaron y le fallaron a Dios, se levantaron diciéndome a mí: no te rindas, tú puedes. ¿Cuántos dicen amén? Diciéndome, gritándome desde las gradas, gritándome desde esa nube: lucha, tú puedes vencer a la carne, tú puedes pasar esas pruebas, no te desanimes. Yo pasé también por esa circunstancia y hoy soy testigo fiel de que Dios puede hacerlo todo posible, hermano. No pierdas la fe, no pierdas la paciencia y no dejes de perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ahí en medio, a punto de correr esos 400 planos, ahí en esas gradas, en esa nube de testigos, está un Josué que te dice a ti: mira que te mando y te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Te imaginas a un Josué gritándote en medio de esa prueba y esa lucha esas palabras? Palabras que Dios le dijo a él y que ahora Él te dice a ti, para que tú te esfuerces y seas valiente, para que no temas ni desmayes, para que creas y pongas tu fe en que Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un Josué que te dice: yo me enfrenté a una ciudad amurallada, pero tuve fe en que Dios me daría la victoria, sin importar las diferencias militares que había. Y hubo otros 10 que temieron, pero yo no tuve temor. Ese Josué hoy te dice a ti: no temas, ten fe, ten paciencia, sigue corriendo, sigue en la lucha, permanece firme, que tu espíritu venzca tu carne, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ese Josué que te dice: si yo oré para que el sol se detuviera y ganar una batalla, porque tengo fe en el Dios de lo imposible. Cuando tú ores por la situación que estás pasando actualmente, tienes al Dios de lo imposible de tu lado. Así que no va a ser ni con tus fuerzas, porque donde tus fuerzas se terminan, inician las de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
veo también, hermano, en esa nube, un Noé, hermano. Un Noé que me dice a mí y a ti, ten fe en Dios. Y cree aún en lo que no ves. Porque Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, hermano. Pero él tuvo fe y su casa, él y su casa fueron salvos. Hermano, hablar en esos tiempos de lluvia, ahorita vemos aquí medio sospechoso la lluvia. Pero hablar en esos tiempos de Noé de lluvia era algo absurdo, algo imposible, hermano. Y en medio de una circunstancia todavía escuchar el llamado de Dios diciéndole construye un arca. Quizás para los seres humanos en ese momento hubiera sido una locura. Pero él fue obediente. Él no se rindió, él construyó esa arca, le creyó a Dios y él y su casa fueron salvos. ¿El Señor te ha dado a ti alguna palabra? ¿El Señor te ha dado a ti alguna promesa? Pues créela aun cuando no la ves. Ten paciencia, ten fe y persevera. Pero no te rindas porque esa promesa, esa palabra están por cumplirse, hermano. Pero si antes de cumplirse arrojamos la toalla, nos rendimos. Es que el Señor a mí me ha prometido un hijo, pero yo ya tengo más de 60 años, hermano. Usted me pide que le crea. Créele al Dios de lo imposible. Porque quizás el Señor no te quite las canas, pero de que puede cambiarte los órganos para tener un hijo a esa edad, lo puede hacer, hermano. Pero se necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? Es que he pasado tanto tiempo con esta enfermedad, con este padecimiento, llevo años viendo a los doctores que me han dicho que no hay cura, pero nosotros creemos en el Dios de lo imposible, hermano. A mí me prometió, hermano, que mi casa y yo serviríamos a Jehová, pero de mi familia soy el único, la única que le ha entregado su corazón. Pues créele a Dios, al Dios de lo imposible. Que tu casa, tus hijos, tu familia alcanzará la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios, hermano, nos da una palabra, cada uno de nosotros nos da una promesa, muchas veces todo parece que va a ir en nuestra contra, hermano. Pareciera que no va a llegar nunca. Por eso necesitamos fe, paciencia y perseverancia, hermano. Porque se va a cumplir esa palabra. Y para que cuando llegue ese cumplimiento, hermano, te puedas regocijar, hermano. Te puedas regocijar y decir, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel contra todo pronóstico, contra todo lo que te rodea, contra aquello que parece imposible. Dios lo hace posible, hermano. Pero no te rindas. ¿Cuántos dicen amén? O sea que te rindas primero y después llegue la promesa, hermano, y no la alcances a ver quizás. Mejor permanece con fe, con paciencia y perseverando. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, me pudiera pasar, aquí dice apenas terminando la introducción, ¿verdad? Me pudiera pasar hablando de tantos personajes, hermano, que nos habla la palabra de Dios, que fueron testigos fieles, que están en esa nube, hermano.
Y yo puedo imaginarme en esa nube, hermano, a un Abraham, hermano. Un Abraham que me dice, no te rindas y obedece al llamado que Dios te ha hecho. ¿Cuántas veces Dios no te ha hecho el llamado y tú le has dado la vuelta al llamado de Dios? Y en vez de decir, amén, envíame a mí, dices, amén, envía al que está al lado de mí. Pero Abraham fue obediente, hermanos, fue obediente para salir incluso del lugar de su comodidad, de su hogar, donde estaba con su parentela, hermanos. Es difícil salir de una situación así, sin saber a dónde iba, habitando como extranjero, dice la palabra de Dios. Pero con todo eso se mantuvo obediente a Dios. Cuando Dios nos llame, nos haga el llamado a salir de esos lugares que no son agradables para Él, lugares donde nos asedia el pecado, lugares donde tu carne puede ceder y quiere llevarte a otro lugar que no es agradable para Dios, huye mejor de eso, hermano. Y prepárate para mejor ser obediente al llamado que Dios te hace. Porque Dios te quiere llevar a esa tierra prometida. Dios te quiere llevar a esas bendiciones. Y quizás llevarte hasta ese lugar implique dejar a tu familia, dejar a tu padre, dejar a tu madre, dejar a tu esposo, esposa, hijos, o incluso implique dejar tu trabajo porque tu trabajo te impide que lo busques a Él, o quizás te implique dejar tus recursos porque confías más en ellos que en la misma provisión que Dios te da, que quizás implique dejar tu hogar porque son problemas en tu casa, contiendas, preocupaciones. Pero yo pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer el llamado que Dios nos hace y salir a buscar esa tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros? Para Abraham, que está ahí en esa nube de testigos, te dice, sí se puede, hermano. La obediencia trae bendición. Y aunque se te haga difícil ser obediente, no es imposible si tienes fe, paciencia y perseverancia, hermanos. Entonces, no te rindas. No te rindas, hermano. Hermano, está un Jesús que también, hermano, dice su palabra en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Pero confiar que yo he vencido al mundo, hermanos. Un Jesús que siendo carne, hermanos, aquí en la tierra, habitando entre nosotros, como ser humano, saber lo que le esperaba, hermanos, saber el reto que tenía que enfrentar, saber lo que tenía que hacer por amor a ti, por amor a mí, hermano, las dificultades que tenía que enfrentar, el rechazo que tuvo que enfrentar. Esos tiempos en los que nuestro Señor Jesús vivió eran unos retos impresionantes, hermano. Aún después de que nuestro Señor ascendió a los cielos y inició la iglesia primitiva, hermanos, también fueron retos muy grandes para la iglesia, hermanos. Hoy en día nosotros no somos perseguidos a causa de su nombre, hermano. No somos encarcelados a causa de su nombre. Aquí en este estado, pero hay lugares donde sí lo son, hermano, donde sí son perseguidos, donde sí son golpeados, donde los han corrido de sus casas, donde los han corrido de sus hogares, donde les han quitado sus pertenencias.
donde han quemado todo lo que ellos habían logrado con su esfuerzo, donde quizás en algún familiar, en alguien de la familia, se los han arrebatado. Pero aún y con todo eso, ellos han permanecido fieles a Dios. Siguen teniendo fe, siguen teniendo paciencia y siguen teniendo perseverancia, hermano. Y el día de hoy, hermano, la invitación es a que no te rindas, hermano. En medio de esas circunstancias, en medio de esas pruebas, de esas luchas, no pierdas la mirada en Cristo Jesús, hermano. Voy a invitar a que te pongas sobre tus pies.